Grabamos. Bien, bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos dando inicio a la primera clase de Introducción a la Administración. Un poco el diagrama que hemos diseñado para este semestre es ayudar, digamos, mediante este soporte, esta herramienta que son las videoconferencias, ayudar en la parte teórica a la comprensión de algunos conceptos desde lo teórico. Lo que ustedes van a ir viendo son las placas que corresponden al capítulo 1 de la materia, y bueno, yo voy a ir explicando cada una de estas placas y los conceptos generales. Lo mismo vamos a ir haciendo en todos los que sean las videoconferencias bajo el marco teórico, lo que no quita que puedo responder algunas preguntas desde lo práctico. Luego, tenemos programadas otras videoconferencias con los profesores, con los tutores que son de cada uno de ustedes, a los fines que puedan ir, digamos así, satisfaciendo las dudas que puedan llegar a tener. En relación a ese punto, quiero decirles algo, es decir, ya saben que está habilitada, lo habíamos dicho en la videoconferencia de presentación, en la unidad 1 hay un foro que dice formación de grupos. Tienen que formar los grupos según los segmentos, entre los alumnos de ese segmento que a cada uno les toca, y tienen ese espacio que es exclusivo de ustedes para facilitar esto que se llama la formación de grupos. Hay muchos grupos que faltan, muchos alumnos que todavía no están formando estos grupos para iniciar la actividad que sería la base de datos. Entonces pido por favor premura en esto, que se pongan en contacto con ustedes y la premura. Aquellos alumnos que faltan de terminar la actividad obligatoria 1, que ya está venciendo, que es la presentación personal de cada uno, las respuestas del video de caso Toyota, por favor háganlo para que podamos llevar la materia en tiempo y forma. Si tienen alguna duda o lo que fuere, informen, comuníquenla, para que lo podamos hacer. El otro punto que había algunas dudas en relación a, para aquellos que ya tienen los grupos formados y están trabajando con la base de datos, había algunas dudas manifestando dónde realizaban esta base de datos. Ustedes han visto en el aula virtual que hay unas wiki disponibles. Bueno, la herramienta con la que nosotros trabajamos en esta materia para poder llevar adelante los trabajos prácticos son esas wiki. Entonces, bueno, el trabajo práctico, la base de datos, todo debe estar manifestado, todo debe estar puesto en las wiki. En la wiki nosotros vemos quiénes participan, qué alumnos del grupo que me dicen que está formado 5 integrantes, quiénes son los 5 integrantes que están participando en el grupo y quiénes no. En relación a eso va la nota, va la calificación. No porque suban el trabajo y tengan el trabajo, el alumno que no participa va a tener la calificación, esto lo aclaro. Nosotros a través de la wiki podemos ver qué alumnos participan y qué no, y quiénes no. Por lo tanto, la ponderación de la nota va en función también de esa situación. Bueno, digamos, ya un poco aclarado estos aspectos, que son dudas que han empezado a surgir durante esta semana, pueden ir escribiendo para manifestar otras dudas que tengan en relación a práctico y después las vemos. Vamos a dar inicio a la primer clase teórica de la materia. Nosotros, denme un minuto. Bien. Un poco lo que nosotros, cuáles son los temas que nosotros vamos a ir trabajando en esta materia o en esta asignatura. Nosotros vamos a ver en esta primera unidad, en primer lugar, qué es la administración, cuál es el concepto de administración, cuál es el encuadre epistemológico que tiene la administración, si es una ciencia, técnica o arte. Vamos luego a trabajar algunos aspectos muy generales en relación al concepto de administración como proceso administrativo en las distintas etapas o secuencias que este proceso tiene, es decir, que es planeación, organización, dirección y control. Por otro lado, vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la administración, que son las organizaciones, qué son las organizaciones y dónde se lleva a cabo, digamos así, el ejercicio de la administración y por ende las funciones del administrador, que es este proceso administrativo que veíamos recién. No ahondamos en esta unidad en el concepto de organizaciones, dado que es tema de la unidad 2.
Por último, nos adentramos un poquito al tema de lo que es el administrador. Vamos a ver un poco cuáles son sus habilidades, roles y competencias, y para finalizar, en esta unidad se trabaja cómo se evalúa el desempeño administrativo, el cual se evalúa en términos de eficiencia y de eficacia. ¿Por dónde vamos? ¿De qué libro vamos a estudiar estos distintos contenidos que yo acabo de dar, que son de la unidad 1? Lo van a estudiar de las notas de cátedra de los profesores Casuti y Sánchez. Están disponibles en la facultad estas notas de cátedra, como así también sirven las de años anteriores, si alguno puede acceder a ellas. Bien, vamos a empezar un poquito a dar el concepto de lo que es administración. La placa me dice que la administración es el proceso. ¿Qué quiere decir que es el proceso? Quiere decir que está formado por etapas, eso quiere decir. Un proceso es algo secuencial y que está formado por etapas, y no nos podemos saltear estas etapas. Es importante ir paso por paso. Por eso el proceso es planeo, organizo, dirijo y controlo. Cuando a ustedes se les preguntan, define el proceso administrativo, muchos alumnos ponen, el proceso administrativo es controlar, organizar, dirigir, planear. Es decir, mencionan todas las etapas, pero no en forma secuencial, por ende está mal. Yo no puedo controlar lo que no planeé, no puedo dirigir lo que no sé que voy a hacer. Por eso primero debo planear, luego organizo, asigno mis recursos, luego dirijo, lidero, motivo a las personas que van a llevar a cabo estos distintos planes de acción, y por último la función de controlar si estoy cumpliendo o no los objetivos que me propuse. Me dice, repito, que la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos organizacionales de forma eficiente y eficaz. Este proceso se lleva a cabo en cualquier tipo de empresas u organizaciones. Me estoy refiriendo al término organizaciones simbolizando a aquellas instituciones que no tienen una finalidad de lucro, pero eso no quiere decir que no podemos aplicar este concepto de administración. Este concepto de administración no es nuevo, sino que surge allá a partir del 1900 y lo da Henry Fayol. Él define a la administración como un proceso, como el proceso administrativo. Los objetivos organizacionales, me está hablando del objetivo que tiene la organización en su conjunto, definido generalmente por la alta dirección de una organización. No habla de objetivos personales o de objetivos de áreas, sino para conseguir estos objetivos organizacionales en conjunto, y todas las personas que trabajan en esta organización tienden a trabajar para poder cumplir estos objetivos. Por ende es importante que las personas conozcan estos objetivos organizacionales, que en definitiva estaría planteando el por qué y el para qué estoy trabajando. Bien, el proceso administrativo decíamos que se define como planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué es la planeación? La planeación consiste, en primer lugar, cuando voy a planear algo, primero miro hacia adelante. Nunca miro hacia atrás. Yo no puedo planear hacia atrás. De donde estoy parada hoy, 29 de agosto, yo planeo hacia adelante. No puedo volver el tiempo atrás. No puedo reivindicar cosas que hice mal, ni puedo volver a situaciones que me generaron mucho éxito en el pasado. Me paro en mi hoy. Para pararme en mi hoy, tengo que saber y poder planear, tengo que saber con qué cuento y con qué no cuento. Que son elementos básicos para decir, ¿puedo alcanzar este objetivo o no lo puedo alcanzar? Este objetivo no es más que una expresión de deseo o es algo concreto, realizable. Para alcanzar ese objetivo, que puede ser un sueño, puede ser una utopía, ¿cuáles son los cambios que hoy genero en mi organización para poder generar en esta la masa crítica necesaria para poder llegar a un futuro y poderlo llegar a alcanzar? Bueno, de eso se trata la planeación. En primer lugar, se trata de definir dónde estamos parados, con qué cuento y con qué no cuento. Por eso, cuando nosotros hacemos en la etapa de análisis de casos, los análisis,
Los análisis se vinculan a poder definir dónde estamos parados, con qué cuento y con qué no cuento. Con eso se vinculan los análisis. Tengo los recursos necesarios, tengo las habilidades necesarias, tengo las competencias que necesito, cuántos niveles de administración tiene, cómo está formada la estructura, qué modificaciones tengo que hacer, hasta dónde puedo llegar a hacer estas modificaciones en el plazo fijado. Luego veré qué otro tipo de modificaciones podré llegar a hacer. Todo eso se vincula y tiene que ver con esto que es la planeación. Una vez que nosotros definimos dónde estamos parados, la segunda secuencia y la segunda etapa es empezar a definir dentro de planeación los diferentes planes de acción. Estos planes de acción son definidos, por un lado, por la alta dirección, mirando a la organización como un todo, como una globalidad y con su interrelación con el medio contexto, y también las áreas funcionales de esa organización, en lo que se llama una planeación táctico-directiva, van sumando, van, digamos así, poniendo su granito de arena para que esos objetivos organizacionales se puedan cumplir. Cada una de estas áreas va a fijar sus objetivos en relación a su saber, a su conocimiento. Es decir, no le puedo pedir al área financiera que me fije objetivos vinculados a relaciones humanas, o al capital humano que tengo en la organización, porque esos objetivos van a ser dados o definidos por el área de recursos humanos. Es decir, cada área en su saber, en su marco de competencia, va a definir estos objetivos. En función de eso se van a elaborar distintos planes de acción. En la segunda etapa, que es la organización, me dice la placa, asignar responsabilidades para el logro de las tareas. ¿Qué se trata de esto? Se trata de el manejo de los recursos que tiene una organización y la asignación de estos recursos. Nosotros ya sabemos que la organización tiene recursos que son escasos. Tengo recursos humanos, tecnológicos, materiales, administrativos, monetarios, etc. Entonces se trata de, para lograr este gran objetivo que tiene la organización, cómo vamos a distribuir y asignar los diferentes recursos, e inclusive también revisar qué nuevos recursos necesitamos generar, qué nuevos recursos necesitamos gestar, que pueden ser genuinos o no, dentro del marco de una organización, para poder cumplir con estos objetivos. Luego viene otra etapa, que es la etapa de la dirección. Hasta estos momentos podemos llegar a decir o a plantear, es, digamos así, como el gran arquitecto, ¿sí?, que ha diseñado una empresa o una organización, o pongamos un arquitecto que ha diseñado una propiedad, que ha diseñado una casa, la planeó, hizo el plano, definió, que lo tengo aquí en planeación, definió qué elementos va a necesitar, es decir, con la organización, cuánto de cal, cuánto de material, cuánto de esto, cuánto del otro. En la etapa de dirección, lo que estoy haciendo es la puesta en práctica. Es inicio la construcción de mi proyecto. Eso es dirección. Por eso se vincula directamente con el recurso humano. Por eso en la etapa de dirección se vincula con expresiones, con términos, con conceptos, como liderar, como motivar, como grupo, trabajo de equipo, conocer a las personas que trabajan dentro de mi organización, capacitación. Se vincula con todo eso esa etapa de dirección. ¿Por qué? Porque el seno de una organización está puesto ahí, está puesto en las personas que trabajan en la organización. La organización, sin cada una de esas hormiguitas, no es nada. El gerente solo no puede lograr ningún objetivo. Obvio, las personas sin la conducción de sus superiores para lograr tampoco podrían lograrlo. Pero el seno de una organización son las personas que trabajan en esa organización. El trato que yo tengo hacia esas personas es de vital importancia. Nosotros podemos ser unos espectaculares administradores, podemos desarrollar los planes estratégicos más brillantes que se nos ocurran y llevarlos al campo de aplicación en la dirección de una organización. Si no involucré a las personas,
si no las hice partícipe de mi plan, si ellas no tienen un sentimiento de referencia, por así llamarlo, de pertenencia para con la organización, sin duda que ese plan va a fracasar, porque esas hormiguitas van a hacer que ese plan fracase. Por último, la etapa que continúa es la etapa de control. En la etapa de control lo que hago es trabajar o vigilar, me dice acá, las actividades y hacer las correcciones. En la etapa de dirección tengo muchos sistemas de actividades, que son las distintas tareas que realizan estas personas. Obviamente que lo que voy haciendo es controlando cómo se van realizando estas actividades, con qué fin, con el fin de poder lograr los objetivos organizacionales. Esto no es un circuito que se cierra ahí, sino que toda la información que surge de esta etapa de control ingresa de nuevo al proceso de planeación y ahí vuelve a generarse o a gestarse este distinto proceso. Este que es el proceso administrativo, digamos así, en las etapas tal como están definidas, planeación, organización, dirección y control, también son, utilizando un verbo en infinitivo, en acción, las funciones que debe tener todo administrador. Todo administrador debe planear, organizar, dirigir y controlar, independientemente del nivel jerárquico que ocupe dentro de la organización. Bien, seguimos. Espero que sea clara. Espero bueno, porque por ahí no es lo mismo estar en la pizarra al frente con los chicos y generar un diálogo que esto, pero bueno, espero ser clara en las explicaciones, ustedes me lo dirán. Bien, vamos a ver un poquito la caracterización epistemológica de la administración. En este marco tenemos que la administración se puede caracterizar, digamos así, como una ciencia, una técnica, un arte. Digamos, hay en esto bastante desacuerdos, por así llamarlo, en distintas líneas o pensadores de la administración. Con esto quiero significar que hay una línea de administración que sostiene que la administración es solo ciencia, otro que sostiene que es ciencia y técnica, otro que sostienen que es solo arte, y cada uno de estos dan sus fundamentos. Nosotros acá en la materia nos interesa que ustedes conozcan esto, que ustedes conozcan esta caracterización que existe de la ciencia administrativa, y pretendemos que como mentes pensantes, como personas capaces de construir su propio conocimiento, puedan ustedes ir a lo largo de la trayectoria de su carrera, más aquellos que van a seguir administración, puedan construir el concepto de lo que cada uno cree y le parece, si la administración es ciencia técnica o arte, si es ciencia y técnica, si es ciencia sola, y pueda argumentarlo. A diferencia de por ahí lo que ocurre en otras instituciones educativas, donde directamente al alumno se le dice la administración es esto y esto, pero carece de argumentos. Ese alumno carece de argumentos para poderlo dar porque no se le permitió construirlo al concepto ni investigarlo. Esto requiere una investigación importante, digamos así. Bueno, nosotros en esta materia sí lo que les preguntamos es qué es la administración como ciencia, qué es la administración como técnica y qué es la administración como arte. Esos conceptos sí los deben de tener en claro. Me dice que la administración como ciencia investiga y explica el comportamiento de determinados sucesos o hechos, para lo cual se nutre posteriormente de hipótesis, teorías, leyes, modelos, postulados. ¿Qué es eso que está diciendo ahí? Que aplica o se aplica en administración lo que se llama comúnmente el método científico. El método científico hace esto, investiga el comportamiento de determinados sucesos y luego va elaborando hipótesis, y luego va sometiendo estas hipótesis a distintas situaciones para llegar a nuevas conclusiones, nuevos postulados, nuevas teorías que pueden ir apareciendo, nuevos enfoques de administración que van surgiendo, y así sucesivamente. Eso sería la administración como ciencia. La administración como técnica, ¿de qué se trata? Ojo, la técnica no explica, no intenta explicar el comportamiento de los fenómenos, sino que opera con estos fenómenos, es decir, con estas hipótesis que yo tengo, opera con estos objetos, me dice la placa, siguiendo determinados procedimientos y reglas que normalizan la operación y la transforman. Es decir, aplica una técnica determinada
para saber si la hipótesis es real, es verídica o no. O por ejemplo, nosotros en la administración, cuando tenemos determinadas situaciones en una empresa o en una organización, aplicamos distintas herramientas. Tenemos una caja de herramientas que frente a distintas situaciones sabemos qué herramienta tenemos que aplicar o qué combinación de herramientas podemos llegar a aplicar frente a esa situación para poderle dar solución a esa empresa. Eso es la técnica, ese bagaje herramental que nosotros aprendimos en la carrera y lo podemos llegar a aplicar. ¿Qué es el arte? El arte me dice que se realiza en forma individual, es de una manera totalmente subjetiva y vivencial, es decir, lo siento, lo vivo, lo desarrollo, y puede ser comunicado o no a otros individuos, como por ejemplo, se me ocurre pintar un cuadro en mi casa. Pero también, aparte de pintar un cuadro en mi casa, con esto que yo les decía, cuando uno aplica la técnica es una, sin ninguna duda. Cuando yo tengo una situación en una empresa, la analizo, llego a un cuadro diagnóstico de esa situación y aplico, digamos, doy una solución y aplico técnicas para esa solución. Que la técnica no puede ser pura, no puede ser una sola, sino que puedo combinar distintas técnicas o situaciones. Pero también aplico algo que es un saber personal. También aplico mi mirada personal, también aplico mis experiencias y aprendizajes previos. También frente a una técnica y una situación que se salió de control, puedo tener algo personal en donde sé cómo manejar esa situación sin, digamos, seguir la técnica a rajatabla. Ese aspecto subjetivo, ese aspecto personal, es lo que se vincula con esto, con este concepto, digamos así, que es de arte. Bueno, seguimos. Aquí que tengo, me dice los niveles gerenciales. ¿Y cuáles son los niveles gerenciales que se encuentran, digamos, clásicamente en una empresa o en una organización? Tenemos 3 niveles gerenciales, el gerente de alto nivel, o lo que se llama el nivel institucional, los gerentes de nivel medio, o lo que se llama el nivel intermedio de una empresa, y los gerentes de primera línea o el nivel operacional. ¿Quiénes van a estar en el nivel institucional? Yo ahí tengo, depende obviamente la forma societaria que tenga la empresa, puedo tener al dueño, puedo tener al presidente de la organización, puedo tener a los socios que tenga una empresa, es decir, los más altos mandos van a estar dentro de este nivel institucional. En el nivel medio de una empresa y de una organización, ¿a quienes voy a tener? A los gerentes de área, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, que en esta materia vemos las áreas funcionales, en el nivel intermedio voy a tener al gerente de recursos humanos, al gerente de operaciones, al gerente de finanzas, y así sucesivamente. Dependerá del tipo societario que tenga la empresa, de la estructura que haya adoptado la empresa, tendré los distintos niveles medios que quedan marcados. Y en esto que se den llamar al nivel operacional, que muchos confunden con los empleados, digamos así, no jerarquizados de una organización, me dice que están los gerentes de primera línea. Ojo con esto, porque en los gerentes de primera línea lo que vamos a tener son, por ejemplo, los capataces, los supervisores, los jefes de planta, y las distintas denominaciones que estas personas puedan llegar a tener. Pero no tengo al empleado no jerarquizado. El empleado no jerarquizado, qué sé yo, los operarios, los albañiles, las secretarias, etcétera, esos empleados no jerarquizados están fuera del marco de la pirámide y se encuentran debajo de esta en un nivel que se llama nivel de ejecución. ¿Por qué? Porque ninguno de esos empleados puede darle órdenes directivas a otro empleado, ni sancionar, ni se seguirían, digamos así, algunos lineamientos estructurales que sí se siguen en este marco de los niveles gerenciales. Bien, continúo. Veamos, acá tenemos las competencias del administrador. Nosotros marcamos básicamente 3 competencias, hay muchísimas más, pero estas 3 competencias es como que de alguna forma estarían uniendo muchas de las competencias que se encuentran dando vuelta. Por un lado tengo la competencia del conocimiento,
Sin duda que el conocimiento se vincula con los conocimientos adquiridos, con estudios que pueda llegar a tener la persona. Pero también en este punto es interesante resaltar el cómo se aprende, qué es el conocimiento y cómo lo aprendemos. Porque de pronto puedo estudiar muy mucho, puedo en notas y libros saber muy mucho, pero en realidad hay una parte del aprendizaje, cuando tengo que llevar ese conocimiento quizás a una parte práctica, que no lo estoy logrando hacer o que no lo estoy pudiendo realizar. Es decir, con esto quiero decir que existe una línea de continuidad y reciprocidad entre cada uno de estas competencias que desarrolla el individuo. El conocimiento tiene que ver con lo que aprendo, no solo de los libros, lo que aprendo con otras personas, lo que aprendo de experiencia de vida, lo que aprendo trabajando adentro de empresas y de organizaciones, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de estudiar libros y nada más. Eso tiene que ver con la competencia del conocimiento, pero también el cómo llevo a la práctica este conocimiento, el saber aplicarlo, que decía recién, el saber llevarlo a la práctica, saber frente a distintas situaciones, qué de esas herramientas que aprendí tengo que aplicar y no puedo aplicar, tiene que ver con esta competencia que es la perspectiva. Y por último, la otra competencia es la actitud que tiene el administrador. Sin ninguna duda que el administrador tiene que tener una actitud de liderazgo, tiene que tener una actitud de mando. No todos, digamos así, pueden desarrollar este aspecto que es la actitud o esta competencia que es la actitud, para poder llevar adelante, a cabo los proyectos y enfrentarse inclusive a situaciones de conflicto que se van a presentar en todo plan, o en toda ejecución o en toda marcha. En esos aspectos ingresa esta competencia que es la actitud. Por otro lado, aparte de las competencias, el administrador necesita desarrollar distintos tipos de habilidades para poder llevar adelante sus funciones, es decir, para poder planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Cuáles son estas habilidades que necesita desarrollar el administrador? Son la habilidad conceptual, la habilidad humana y la habilidad técnica. La habilidad conceptual quiere decir que es la capacidad de ver a la empresa como un todo. ¿Qué quiere decir ver a la empresa como un todo? Que la organización no está sola. Una organización está dentro de un medio, que se llama medio, entorno, contexto, que a su vez tiene otras empresas que también venden y producen productos iguales o similares que esta, tiene proveedores, tiene competidores, tiene clientes, y así sucesivamente. Está dentro de este sistema. También está dentro de un sistema económico, de un sistema político, de un sistema social, de un sistema cultural que la afectan. Es decir, creo que en nuestra realidad actual está claro lo que estoy explicando, ¿no? Cómo políticas de tipo político-económicos están afectando hoy por hoy a las organizaciones y las respuestas que estas organizaciones pueden dar a este medio. La habilidad conceptual se vincula a que el administrador pueda visualizar el juego que existe entre el impacto de decisiones que se dan en este ambiente, entorno, contexto, que impactan sobre la organización y que posteriormente la organización va a dar respuestas, ¿sí?, a esos distintos impactos que ha ido recibiendo. Eso tiene que ver con la habilidad conceptual. La habilidad humana es una habilidad netamente interpersonal y tiene que ver y se vincula con la capacidad de relacionarse con los otros, la capacidad de poder escuchar, la capacidad de poder hablar claro en el léxico y en el lenguaje que la otra persona tenga para poderlo escuchar. Tiene que ver con la capacidad de poder mantener la calma y la serenidad, muchas veces para poder tomar decisiones y darle confianza a las personas de que vamos a estar bien y de que vamos a ir por un buen camino. Todo eso se vincula con esto que es la habilidad humana. Y la habilidad técnica tiene que ver con esto que se debe llamar el saber hacer. La habilidad técnica es lo que sé, llevar, digamos, decir, yo no sé, a un tornero le voy a pedir que me trabaje una pieza determinada. A un contador le voy a pedir que me haga un balance, y lo mínimo que voy a querer es que ese contador me haga el balance. O lo mínimo que voy a pedir es que el tornero me haga esta pieza que estoy pidiendo, requiriendo.
Bien, ¿cómo se vinculan estas habilidades gerenciales con los niveles gerenciales que habíamos visto recién? Vamos a ver. Aquí tenemos los distintos niveles gerenciales que tiene una empresa o una organización. En estos niveles gerenciales que nosotros estamos visualizando acá, las 3 habilidades que nosotros acabamos de ver recién y de estudiar, se encuentran en cada uno de estos niveles gerenciales. En el nivel institucional vamos a tener la habilidad conceptual, la habilidad humana y la habilidad técnica. En el nivel intermedio vamos a tener a la habilidad conceptual, a la habilidad humana y a la habilidad técnica. Y en el nivel operacional también vamos a tener a la habilidad humana, a la habilidad conceptual y a la habilidad técnica. Esto tiene que estar bien claro. Es decir, las tres habilidades se encuentran en los 3 niveles gerenciales, o deben de encontrarse en los 3 niveles gerenciales. ¿Qué es lo que pasa acá? Que una habilidad predomina por encima del resto. Es decir, existe un orden en estos distintos niveles gerenciales, existe un orden de importancia en estas habilidades gerenciales que deben tener los gerentes. Los gerentes de alto nivel, ¿sí? La habilidad que debe predominar en este nivel es la habilidad conceptual. Le sigue la habilidad humana y por último la habilidad técnica. En los gerentes de nivel medio, en este nivel que yo tengo acá, predomina la habilidad humana. Le sigue la habilidad conceptual y luego la habilidad técnica. Y en los gerentes de primera línea, la que predomina es la habilidad técnica, le sigue la habilidad conceptual, le sigue la habilidad humana, perdón, y por último la habilidad conceptual. ¿Por qué en este nivel predomina la habilidad conceptual? Porque ese es el nivel que planea para toda la organización y debe tener esta mirada de la organización como un todo, inserta dentro de un todo aún mayor, y ver los grados de respuesta que existen para con el medio, para poder llevar a cabo una planificación que sería, por ejemplo, la planificación estratégica. Este nivel que está acá, si el gerente de nivel medio, ¿por qué predomina una habilidad humana? Porque es el nivel que primero habla el lenguaje del gerente de nivel medio, lo ayuda con esta planificación estratégica a este gerente que tiene que hacer o realizar. Pero a su vez, este gerente de nivel medio es el que debe bajar en un lenguaje simple, en un lenguaje llano, al nivel de supervisión, es el quien baja la planificación que está propuesta, qué es lo que se tiene que hacer a nivel de marketing, a nivel de recursos humanos, a nivel de finanzas, a nivel de operaciones, para poder lograr los objetivos que se plantearon a nivel organizacional. Bien, continuamos. Vemos ahora los roles del administrador. Henry Mixberg, en una investigación que hace de un conjunto grande de empresas u organizaciones, detecta o, digamos, determina que los gerentes en este marco de la organización van asumiendo distintos roles, van pasando en su actividad diaria, cotidiana, por distintas facetas o por distintos roles. Que, ojo, no es muy distinto de lo que nos pasa a nosotros. Es decir, yo en este momento estoy asumiendo el rol de profesora, pero a su vez soy mamá, a su vez soy hermana, a su vez soy administradora, es decir, ejerzo mi profesión, entonces ejerzo distintos roles en función de la situación. Y la situación se dan diariamente. Diariamente voy asumiendo estos distintos roles. Lo mismo le pasa a cualquier administrador dentro de una organización. ¿Cuáles son estos roles o papeles que identifica el administrador que se asumen? Él los llama, por un lado, papeles interpersonales que tienen que ver un poco con esto, con las relaciones con las otras personas, mostrando cómo se va interactuando, me dice la placa, entre ellas. Papeles de tipo informativos, que describen, me dice, las actividades utilizadas para mantener y desarrollar una red de información que está dada dentro y fuera
de la organización para poder tomar decisiones, para poder decidir y demás, y papeles de tipo decisorios que se vinculan con situaciones en donde el empresario debe tomar decisiones, el empresario debe elegir, debe optar por distintas alternativas. A su vez, cada uno de estos distintos papeles se desprende un abanico, ¿sí?, mayor. En el caso de los roles interpersonales, se desprenden como subroles el de figura principal, el de enlace y el de líder. Me dice, figura principal, deberes ceremoniales y simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que figura principal es cuando el empresario es la cara de la empresa frente a distintas situaciones. Por ejemplo, supongamos, bueno, sabe ser común acá en Córdoba que se produce algún accidente, lo que fuere, y sale el jefe de guardia, por ejemplo, del hospital de urgencia, o el director del hospital de urgencia, a explicar cuál fue la situación, cuál es el estado del paciente, etcétera, etcétera. Bien, ese jefe de guardia que tiene un rol de supervisor en nuestro léxico de lo que estamos estudiando de nivel gerencial, o ese director médico, que sería la alta dirección, están asumiendo en ese momento un rol de figura principal. Otro ejemplo, cuando estamos en la expo de empresas, ¿sí?, y sale una persona que puede ser de algún área funcional, un gerente de un área funcional, o el propio dueño de la empresa, y explica su empresa, lo que su empresa está realizando, lo que su empresa está haciendo, los bienes y productos que tiene, etcétera, estamos hablando de que está asumiendo este rol de figura principal. El otro rol es un rol de enlace. Me dice, mantiene vínculos de información tanto dentro y fuera de la organización. Eso es lo que hace un enlace. Un enlace es una persona que intermedia entre un área y entre la otra, por ejemplo, ¿sí?, cuando estamos en una reunión entre distintos gerentes y estamos viendo situaciones o definiendo distintos tipos de situaciones, y comienzo a enlazar, por así llamarlo, o hacer de enlace ese directivo, ese moderador que puede estar llevando a cabo esa reunión, aspectos o situaciones que se pueden dar en el área de marketing, en el área de calidad total, en el área de ventas, en el área de recursos humanos. Bueno, esa acción, digamos así, que está haciendo ese administrador, es lo que se llama el rol de enlace. Y el rol de líder se vincula cuando el administrador, en cualquiera de sus niveles, está liderando, está motivando, está, bueno, teniendo acciones concretas en relación al personal. En el caso de los roles informativos, se dividen en tres: el rol de monitor o supervisor, el rol de divulgador o difusor, y el rol de portavoz y de vocero. En el caso del rol de monitor, me dice, busca y recibe información y examina informes periódicos. Eso hace el rol de monitor o de supervisor. Busca y recibe información, examina informes periódicos, entra a la web, trata de rescatar información de distintos medios, etc. El rol de divulgador o difusor, ¿qué es lo que hace? Transmite la información hacia otros miembros dentro de la misma organización. Y el rol de portavoz o vocero es cuando se transmite la información fuera de la empresa o fuera de la organización. Continuamos. En el caso de los roles decisorios o decisionales, tenemos el rol de emprendedor, el rol de gestor de anomalías, el rol de asignador de recursos y el rol de negociador. En el caso del rol de emprendedor, se pide de alguna manera que todos los directivos de una empresa, todos aquellos que ocupan mandos medios, tengan esta actitud emprendedora. ¿Qué significa tener esta actitud emprendedora? Significa que puedan llevar a cabo, generar proyectos propios para el beneficio de la organización, llevar ideas a la organización, che, podemos hacer esto, podemos elaborar un nuevo producto, podemos hacer estos cambios. Mira, los otros días viendo un programa de televisión salió un producto que creo que nosotros acá en nuestro país
o en nuestra región no podemos llegar a fabricar. De eso se trata el rol de emprendedor. Identifica nuevas ideas, inicia proyectos. El gestor de anomalías tiene que ver con tratar de moderar, tratar de ir solucionando distintos inconvenientes que van apareciendo dentro de las organizaciones. Por eso se lo llama gestor de anomalías. Puedo tener situaciones con sindicatos, puedo tener situaciones entre áreas, conflictos entre áreas dentro de una organización, o puedo estar avisorando una situación conflictiva. Bueno, el administrador también tiene que ver esto con el gestor, con ser gestor de anomalías, no solamente gestor de anomalías, sino ser gestor de anomalías. También es un asignador de recursos, sin duda, los recursos son escasos, forma parte de su función, esto de decir de dónde obtenemos los recursos, quién los obtiene, estos recursos que yo tengo, a dónde los voy a distribuir, cómo van a ser distribuidos, etc. Y el rol de negociador se vincula con negociar distintas cosas, como pueden ser contratos salariales, la negociación de compra, de pago con algún proveedor, la negociación que se pueda llegar a hacer entre empresas, yo fabrico esto y vos fabricas lo otro, un producto posterior en conjunto, como pasa muchas veces con las automotrices acá en Córdoba. Bueno, todo eso tiene que ver con contratos que se van realizando entre las empresas, y tiene que ver con esto, que es lo que se llama, Henry Mixer llamó como rol decisional, el rol de negociador. Bien, estamos llegando al final, como nuestra última placa, vemos aquí ahora los conceptos de eficiencia y de eficacia. Me dice que la eficiencia son dos conceptos distintos, que es importante que queden claros. La eficiencia tiene que ver con el uso racional de los recursos para producir un resultado deseado. La eficiencia tiene que ver con que la misma mira al proceso. La eficiencia mira el proceso productivo. Tengo que obtener tal resultado, ¿está claro? Pero debo ser eficiente en el proceso productivo que estoy llevando a cabo. Mientras que la eficacia mira el logro de los objetivos, el grado en que la organización logra una meta estipulada. La eficacia mira el logro del objetivo. No me importa cómo lo logré al objetivo. No sé, estoy estudiando para esta materia, viene el primer parcial. ¿Tengo muchas formas de aprobar? Porque el objetivo es aprobar. Sí, tengo muchas formas de aprobar. Es decir, puedo estudiar la materia medias y aprobé, bárbaro, estudié la materia a medias y aprobé. La pregunta es, ¿qué fui? ¿Eficaz o eficiente? ¿O fui ambas cosas? ¿Sé realmente la materia? La probé, pero ¿la sé? Bueno, si no la sé, sin duda que habré sido ineficiente, pero fui eficaz. Eso es lo que se tiene que separar, ¿sí? Que la eficiencia es una cosa y la eficacia es otra. Pero a su vez, para que una empresa logre los resultados deseados, haya un excelente desempeño, la eficacia debe estar in situ, debe estar dentro del concepto de la eficiencia. Es decir, me pongo a estudiar administración, quiero ser eficiente y eficaz, probarla, pero quiero saber qué hago. Introduzco la eficacia dentro de la eficiencia. Dentro de mi proceso de aprendizaje voy marcando mis pequeños objetivos y mis tiempos de realización para poder llegar al día del examen con todos los temas que me van a tomar vistos y haber llegado en tiempo y forma, con el objetivo cumplido, con el fin de probar la materia. Bueno, aquí tengo una vinculación, una relación entre los conceptos de eficiencia y eficacia. Tenemos en este eje el empleo de los recursos, en el eje de las X y en el eje de las Y el logro de los objetivos. Y tengo, cuando tengo un alto logro, una alta proyección de consecución de objetivos y un pobre empleo de los recursos, ¿qué voy a hacer? Eficaz pero no eficiente, porque alcanzo los objetivos, pero desperdicio algunos recursos, como por ejemplo el tiempo, en el ejemplo que nosotros poníamos recién, como que estudié la materia más o menos, aprobé pero la estudié más o menos. Cuando tengo un buen empleo de los recursos y una consecución alta de los objetivos, ¿qué soy? Eficiente y eficaz. ¿Sí? Los objetivos los logro alcanzar y los recursos han sido bien empleados. Tengo una elevada productividad y desempeño. Cuando tengo una baja consecución de objetivos y un pobre empleo de los recursos, ¿qué soy? Ineficiente e ineficaz.
la placa me dice, no es eficiente ni eficiente, no es eficaz, perdón, ni eficiente, es decir, soy ineficiente e ineficaz. No alcanzo los objetivos y desperdicié todos los recursos que tenía. Y tengo un desempeño totalmente deficiente. Cuando tengo un buen empleo de recursos, pero no tengo objetivos claros de qué es lo que quiero llegar a lograr o qué es lo que quiero alcanzar, que soy eficiente pero no eficaz. Los recursos están bien asignados, pero no se alcanzan los objetivos y tengo un desempeño precario. Esto pasa mucho en las empresas o en las organizaciones. Fíjense ustedes que nosotros habíamos hablado hace un ratito de que es importante que los dos conozcan cuáles son los objetivos de la organización, el para qué están trabajando, porque ellos organizan también su ámbito y su espacio de trabajo. En esta organización de ámbito y espacio de trabajo, ellos están organizando y administrando los recursos que les dieron, ¿sí?, para poder lograr los objetivos. Si lo que, digamos, es muy pobre, la consecución de objetivos, no está claro el objetivo de lo que se pretende, lo que se quiere lograr, sin duda, y están bien usados medianamente por lo que cada uno piensa, medianamente bien utilizados los recursos, seré eficiente, pero no voy a ser eficaz. Bien, hemos llegado al final. Me voy ahora con ustedes un poquito a lo que sería el chat, para ver, digamos así, qué preguntas puedo llegar a tener y empezar a responder. Bueno, Julián me dice que se escucha bien, está todo bien. Hola Julieta, buenos días. Julián, buen día. Felipe, buen día. Sofía, buen día. Brisa, todos me dicen que se escucha bien. Martín dice, alguien para armar grupo. A ver, Martín, dije hace un ratito, no sé, no está planteado acá en la videoconferencia darles un espacio a ustedes como para que puedan armar grupo, por ahí lo pueden dejar planteado en el chat. Ahora, te informo, Martín, que tenemos en la unidad 1 de la materia un foro que se llama Foro para armar grupos, donde ahí podés estar planteando esta inquietud para poder armar un grupo. Por favor, repito, está venciendo la primera actividad obligatoria. Preséntense, vean el caso Toyota, perdón, respondan las preguntas y al máximo el sábado, domingo, tienen que ya estar formados los grupos porque estamos con los vencimientos de las actividades. Bueno, ¿qué más tengo? Julieta, se traba un poco el audio, a nadie más se traba. Bueno, no le están respondiendo, otras personas escuchan bien. El trabajo de las noticias se sube. ¿Dónde dice foro para armar grupos de trabajo? Bueno, a Yelén lo acabo de explicar. Y si vos ves la primera videoconferencia que yo di, la primera videoconferencia donde explico las condiciones, la materia, ahí está puesta en una captura de pantalla, en la unidad 1 de la materia, que dice foro para armar grupos. Me pregunta Facun, leo lo que me dice acá, ¿no? Facun, si el video queda grabado. Sí, el video queda grabado, calculo que, no sé, mañana estará subido al aula virtual. Si Lautaro lo suben al aula virtual, igual que los otros videos que hemos tenido. ¿Qué más me preguntan? Bueno, si sube al aula virtual, gracias. Bueno, Martín sigue insistiendo que quiere armar grupo. Jerónimo me dice si la videoconferencia va a estar subida en algún lado. Sí, queda subida acá en el aula. Así que en eso quédense tranquilos que aquellos que llegaron tarde o que se conectaron tarde, que no la pudieron ver, la van a poder ver por videoconferencia. No preguntar, no tener esta digamos, relación que estamos teniendo nosotros ahora. Hola, profe, para subirlo de entrevistas y notas de tarjeta naranja, ¿se debe hacer a través del foro para armar grupos de trabajo? Brisa, no te estoy entendiendo. Para subirlo de entrevistas y notas, ¿se debe armar? No te estoy entendiendo, Brisa, explícame bien. Nosotros trabajamos con una wiki, ¿ok? Los grupos, una vez conformados los grupos, ustedes trabajan con wikis, y ahí en la wiki tiene que quedar todo registrado.
Por eso en el grupo no, el foro para armar grupo es solamente para eso, para que ustedes puedan armar grupo, no intervenimos los profesores ahí. Eh, ¿Qué más tengo? ¿Me entendieron todos al final? Porque ¿me entendieron lo que expliqué? Porque no sé si entendieron el teórico que estuvimos dando. ¿Les sirve este teórico? El trabajo de las noticias. ¿Se sube donde dice foro para armar grupos? Aye me pregunta. Aye, ¿cuál es el trabajo de las noticias? ¿A qué le llaman el trabajo de las noticias? Porque no tengo ningún trabajo de las noticias, así llamado así. Bueno, Julián, que quiere hacer una consulta por un problema técnico, sí, Julián, hacela y Víctor te la va a resolver dentro de sus posibilidades. Quería preguntar por dónde arrancar con la edición de las wiki. En la parte de edición, presentamos los integrantes del grupo y ponemos ahí la línea de tiempo como base de datos. Sí, ahora Julieta, la base de datos no es solo una línea de tiempo, ¿eh? No es solo una línea de tiempo. La línea de tiempo me va a estar dando a mí los años, ¿sí? En que surgió una tarjeta naranja, cómo surge tarjeta naranja, y cada línea de tiempo va marcando cambios. Lo que ustedes tienen que hacer es un escrito de esa base de datos. En lo personal, sugiero ir tomando fechas, ¿sí? Por ahí hay veces que no puedo tomar fechas porque no están claras y tengo el hecho puntual que voy marcando. Pero voy como marcando puntos, ¿no? En el año tanto se funda Tarjeta Naranja, el fundador fue fulano de tal, recibe tal nombre. En tal fecha pasó tal otra cosa, en tal fecha pasó tal otra cosa. No tengo fecha, pero en tal momento del tiempo pasó esto, porque son aspectos importantes que después voy a utilizar para hacer los análisis de la empresa o de la organización. Eso es el armado de una base de datos. Es unir toda la información que está en la virtual, todos esos links que ustedes tienen, es unir todos esos links en una red de datos integral para que después pueda trabajar con eso. No es muy claro el uso de las wiki, me dice ayer. No sé cuál es la duda que tienen con la wiki. Creo que los profes habían puesto inclusive un tutorial para que puedan manejarse con la wiki directamente. Me dice Julieta, el archivo donde explica cómo usarse no es muy claro. Bueno, déjenmelo ver, por ahí déjenme ver si Víctor tiene algo un poco más, más simple para el manejo, algún tutorial o algo más simple para el manejo de la wiki, y vemos si lo podemos poner en el aula virtual de lo que hemos conseguido nosotros. Sí, profe, perfecto, me dice Jerónimo. Profe, ¿puede explicar qué hay que hacer con la actividad de naranja? Bueno, a ver, Marcela, nosotros hemos dividido la actividad en secuencias, en partes, y ustedes la van entregando por partes a la actividad del caso tarjeta naranja, para llegar al final, donde tengo que tener la aplicación integral del método de casos. En esta primera etapa, lo que ustedes tienen que armar, siguiendo el método de casos, por así llamarlo, en esta primera etapa lo que yo tengo que armar es la base de datos de la empresa, ¿sí? Luego que yo armo la base de datos, ¿qué es la base de datos? Toda la información que existe de tarjeta naranja, la que tengo marcada en los globitos, y todos los links que están abajo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es extraerla, la van leyendo y van armando esta base de datos que les expliqué hace un ratito, más o menos cómo la pueden ir armando. Luego, pasamos a la segunda etapa, que es, ustedes tienen en el material, digamos, en el cronograma, entrega, pregunta tal, entrega, pregunta tal, bueno. Lo que tienen que hacer ahí es comenzar la segunda etapa del análisis del método de casos, que es el análisis. Y las preguntas que se les piden son orientadoras de ese análisis, ¿está claro? Entonces, lo que tienen que hacer ahí es agarrar y comenzar
con la base de datos que ustedes tienen, de toda la información que tienen, comenzar a analizar lo que se les está preguntando de la empresa y completarlo, a todo, completarlo a todo, para después seguir las otras etapas del método de casos, que tiene que entregarse el trabajo en la fecha que está pactada, con todo el método de casos completo y con una presentación que ustedes hagan de la empresa o de la organización, que es lo único que ustedes van a presentar aparte en un foro. Todo eso está hecho en una wiki, o deben hacerlo en la wiki con la intervención de todos los que forman ese grupo. Cuando me meto en el link para registrarme con mi grupo, me salta este mensaje: lo sentimos, esta actividad está actualmente oculta, por lo tanto no me puedo registrar con mi grupo. Creo que ya la habíamos puesto visible, Julián. Ya estaban habilitados ayer, se habilitaron las wiki, si la memoria no me falla, porque teníamos algunas situaciones de esta naturaleza. Así que fíjense hoy cómo están funcionando estas wikis y pueden estar ingresando. Mateo me dice: hola, profe, si el teórico está muy bien explicado. Bien. Se entendió bien la explicación. ¿Hay que buscar 2 noticias relacionadas con tarjeta naranja, subirlas y hacer una breve descripción? Sí, Ayelen, tienen que buscar, porque permanentemente se está actualizando la empresa o la organización. Aparte de hacer lo que tienen que hacer, ¿no?, como actividad obligatoria, tienen que buscar dos links, 2 noticias vinculadas con la empresa y usarlas en su base de datos, ¿no? Así, sí, lógico, hagan una breve descripción de lo que la noticia está planteando. Exacto, eso lo tienen que hacer. Perdón, no entendía la parte de noticias. Forma parte de la actividad. No es lo único, repito. Tienen que entrar a la wiki, tienen que hacer otras cosas previas. Buen día, profe, me dice Sol. ¿Cómo está Sol? ¿Se entendió todo? Me dice... O sea que la línea de tiempo, bueno, ya te lo expliqué, Julieta, a lo de subir a la wiki. Aparte de la línea de tiempo, la tengo que subir en forma escrita. Sí, ahora, Julieta, nosotros en la wiki evaluamos quiénes trabajan. Entonces, está bueno que lo quieran hacer en un Word, divídanse el trabajo en última y que cada uno vaya subiendo las partes del Word. Porque si sube uno solo todo el trabajo en un Word, me va a quedar registrado que trabajó esa sola persona y no el resto de los integrantes del grupo. El trabajo se hace en la wiki, ténganlo en cuenta. Que ustedes después, que trabajaron en la wiki, quieran hacer, para que quede más claro, en un Word aparte, sistematizarlo a todo, y también a, perdón, y también a eso lo pueden poner en la wiki y no hay ningún problema. No hay ningún problema, como un extracto final o para que quede bien prolijo todo el trabajo al último. Pero el trabajo colaborativo debe ser hecho en la wiki por todos los integrantes del grupo y debe ser visto por nosotros para su evaluación. Julián me dice, además de no poder registrarme, tampoco me aparece la wiki. Bueno, lo vamos a ver, Julián, lo veo. Quizás hay una cuestión técnica, pero calculo que podés entrar al aula, porque si no, no estarías acá. Fabri Rovera me dice, hola, profe, buen día, le hago una consulta. Cuando quiero hablar en foro para armar los grupos, me dice que no tengo permiso para añadir un tema en foro. Bueno, eso sí es técnico, déjame que lo vea con Víctor ahora, Fabri, a ver qué está pasando, porque ustedes deberían estar habilitados para poder escribir en ese foro. Me dice, hola, el trabajo de tarjeta naranja, ¿cuándo se entrega? No recuerdo ahora porque se va entregando por partes. Sé que está venciendo ahora la primera entrega obligatoria, así que fíjate en el cronograma. Tienen el cronograma en la pestaña izquierda del aula virtual, ahí tienen las fechas de entrega de actividad obligatoria. Brisa me dice, me refería al mail que mandan los profes, buscar noticias, entrevista, artículo de tarjeta naranja, subirla al foro de intercambio de la unidad 1 con un comentario. ¿En qué parte se debe subir? Se debe subir en la wiki. En la wiki yo trabajo el caso tarjeta naranja. Si los profes habilitaron el foro para que ustedes suban ahí la noticia, dejan ahí la noticia con un breve comentario y la usan
a esa noticia en la base de datos de la wiki. Esto que ustedes buscaron también va a formar parte del análisis que ustedes van a hacer, y eso es lo que iría en la wiki. Disculpe la pregunta, puede ser un poco reiterativa, me dice Jerónimo, pero en el primer parcial van desde la unidad 1 a la 4, sí, Jerónimo, de la unidad 1 a 4. Marina, hola profe, buen día. Le comento que no me figuran aún wikis. Hoy vuelvo a reclamar a la SAE, pero lo podemos trabajar desde el acceso de otro compañero, porque no puedo acceder. Si el acceso de otro compañero es entrar con la clave de otro compañero, Marina, no, porque te va a quedar registrado el nombre de tu compañero. Fíjate en la primer videoconferencia, nosotros dijimos a quienes ustedes tenían que hacer los reclamos de que no podían ingresar al aula virtual. No sé si ese es el problema, que no podés estar ingresando al aula virtual, no tenés la clave para ingresar al aula virtual, o no te está dejando entrar a la wiki. Sé que ayer se solucionaron muchos de los problemas que había con ingreso a la wiki. Fíjense de probar hoy. Profe, hasta el viernes tenemos tiempo de entregar la base de datos o hasta el domingo. En teoría, Mateo, es hasta el viernes. En teoría, es hasta el viernes. Estamos viendo de dar una prórroga, porque vemos que mucha gente todavía no llegó a formar grupos. Lo estamos decidiendo entre los profes, así que cualquier decisión que se tome al respecto, los profes las van a estar informando por el aula virtual. Si se prorroga o no la entrega de la primera actividad hasta que terminen de formar los grupos. Y daremos el máximo hasta el domingo para que terminen de formar los grupos, y una prórroga hasta miércoles, jueves de la otra semana para entregar la actividad. Aye me dice, no es claro el uso de las wiki. Bueno, ya vamos a ver de armar algún otro tutorial, algo, para que esté un poco más claro el tema del uso de la wiki, Ayelem. Digamos, como para que podamos ir viéndolo, porque yo lo puedo ir explicando, pero queda como una explicación en el aire cuando no lo estoy contextualizando. Voy a tratar de contextualizar algo, hacer un tutorial más básico, de contextualizarlo, o si Víctor tiene algo ya más básico que me pueda ayudar para ayudarnos a manejarla. Julián me dice, claro, al aula puedo entrar, el problema es ese, de que no puedo registrarme porque me dice que está oculto. Con la wiki me pasa lo mismo, no me aparece junto con el bloque 1 y bloque 2, y cuando me meto en el link, también me dice que está oculto. No es por exasperar a nadie, pero con quién tengo que acudir para que se solucione. Déjame que lo veo con Víctor ahora, Julián, porque que te aparezca oculto, en principio no sería un problema que estarías teniendo vos. Déjame que lo veo con Víctor ahora. A ver qué hay. Sol, me dice Julieta, ¿son máximo 2 noticias por persona o noticias por grupo? No, 2 noticias por grupo, chicos. Todo esto es grupal. Sol me dice, profe, le consulto el viernes, mañana. Bueno, bueno. Si tengo la clave, Marina, sí tengo la clave, accedo, pero no puedo ingresar porque no me figura la opción wiki dentro del aula. Sé que había algunos problemas y que lo han solucionado ayer junto con Víctor. Yo me junto con Víctor ahora y vemos qué solución podemos dar a esto que ustedes están planteando de que aparece oculto, que no lo tengo en la wiki y demás. Marce, hola, Víctor. Ahí estuve escuchando todas las consultas que tienen que ver sobre todo con el acceso y con lo que está oculto. En estos días estamos resolviendo los accesos, ¿sí? Bien. Puede ocurrir que aquellos estudiantes que manifiestan que no pueden entrar, que no estén asignados todavía a la comisión del profesor por el cual se inscribieron. Es decir, todos de alta en el aula, pero no al grupo del profesor. Y eso lo está imposibilitando, ¿sí? Yo voy a publicar un mensaje en el chat, que es la dirección de correo a la cual tengo que escribir. Bien, ahí está, es aulasvirtualesfipe@eco.uncor.edu. Tienen que poner, ahí les transcribo, apellido y nombre, DNI, materia y división. Y con esos datos nosotros revisamos que puedan
así, que estén correctamente asignados al grupo y que puedan ingresar, ¿sí? Ya en Bien. principio vemos que hay otros chicos que han accedido a los grupos, que se están conformando los grupos, por lo Sí. tanto el recurso está correctamente configurado porque si no, no lo podría usar nadie. Algo que tiene la plataforma es que o el recurso está disponible para todos o no está disponible para ninguno. En el Sí, caso de estos alumnos que manifiestan puntualmente que no pueden acceder, quizás se trate de que no están asignados los grupos. Entonces, enviando un correo electrónico a esa dirección que acabo de publicar en el chat, con esos datos, nosotros revisamos y les respondemos. Víctor, el caso de que te dicen de que no pueden escribir en el foro de formación de grupo. Puede ser porque ese es un foro configurado por grupos y si ellos no están asignados a un grupo no pueden escribir. Perfecto, Es parte entonces de lo ese mismo. debe ser el problema, porque hay chicos que están escribiendo en el foro y no han formado al grupo. Sí, Entonces puede ser por debe eso. ser ese el problema. Y esto que ellos plantean, que no pueden entrar a la wiki, que les aparecen las cosas ocultas. Es lo mismo porque, digamos, las wikis también están configuradas por grupos. A ver, el aula, como son 3 divisiones, está el profesor Demo, la profesora Díaz y la profesora Horaci, tienen que sí o sí los alumnos pertenecer a uno de esos grupos para que puedan acceder a las wikis del profesor Demo, a las wikis de la profesora Horaci o Díaz, según corresponda. Los mensajes en los foros es lo mismo, también están separados por grupos. Si ustedes pueden entrar al aula, pero no pueden participar en el grupo, no pueden elegir un grupo, no pueden escribir en la wiki, es porque lo más probable sea que no estén asignados al grupo que corresponda. Y para eso necesitamos que nos escriban un correo con esos datos para que nosotros lo podamos revisar. Pero necesitamos los datos completos, apellido y nombre, DNI, en la materia, bueno, vamos a saber qué es introducción, y el nombre de la división con quien les corresponde estar. Bárbaro. Es decir, bueno, creo que fue claro, Víctor, todos estos problemas que ustedes están planteando, que no pueden ingresar, que les sale el contenido oculto, que no puedo entrar al foro para armar grupo, etcétera, etcétera, es porque hay un problema de que no están asignados a grupos determinados, es decir, a los grupos de los profesores, sea Demo, Horaci o la profesora Díaz. ¿Qué tienen que hacer? Aunque sea reiterativa, vuelvo a decir lo que acaba de decir Víctor, y ya nos tenemos que ir porque tenemos otra teleconferencia seguida esta. ¿Qué tienen que hacer, chicos? Por favor, escriban a aulasvirtualesfipe@eco.uncor.edu. Tienen que poner apellido y nombre completo, DNI, materia y división. División es distancia, pero ¿con qué profesor les toca? Si con el profesor Demo, Horaci o con la profesora Díaz. Escriben ahí para que Víctor pueda irlos asignando a los grupos que les esté correspondiendo. Ahí estoy viendo, Marcia, una consulta que me hace Martín Pugliese. Me dice, ¿el acceso para entrar al aula virtual es el mismo usuario y contraseña del CIU Guaraní? No, no es lo mismo. Son dos sistemas independientes. CIU Guaraní es el sistema de gestión de alumnos donde van a tener que hacer la inscripción a materias, inscripción a finales, y se va a guardar todo el historial de las calificaciones de finales de aprobación y materias reprobadas que ustedes tengan a lo largo de la carrera. El aula virtual es otro sistema informático donde ustedes cursan la materia. Allí van a tener las actividades y los contenidos. Como son dos sistemas separados e independientes, la información de usuario y contraseña es otra. Y también es importante que en el sistema Guaraní ustedes tengan actualizada la dirección de correo electrónico. ¿Por qué? Porque cuando se inscriben para cursar una materia, se extraen los datos de Guaraní y se cargan al aula virtual. Si ustedes en Guaraní tienen una dirección de correo que ya no usan, esa es la dirección que va a figurar en el aula virtual, porque se extrae de Guaraní. Entonces muchas veces nos pasa que nos escriben estudiantes que dicen, a mí nunca me llegó la notificación, y es porque tienen cargado un correo electrónico que ya no usan. Entonces, antes de inscribirse a una materia para el próximo dictado, asegúrense de actualizar sus datos en Guaraní y que el mail sea el que tienen activo, el que consultan frecuentemente, ¿sí? Entonces, si ustedes, yo no sé cuáles son los datos de acceso a Guaraní, pero sí les puedo decir que para aula virtual el usuario es el DNI, el legajo, y la contraseña son los dos primeros números del DNI, la A mayúscula y el resto del número del DNI. Bien, en caso de que, bueno, esto ya está en marcha, en caso de que hay chicos que tienen esta dificultad con el correo electrónico, en última que también agreguen como datos a mandarte el correo electrónico actual que ellos estén usando para que se les pueda... Exacto, sí. En ese caso por ahí nosotros, si vemos que
en el aula virtual tienen un correo electrónico diferente desde el cual nos escriben para hacernos la consulta, nosotros actualizamos ese mail también en el aula virtual. Claro, no, yo lo pienso porque por ahí nosotros mandamos mail a los chicos usando los correos del aula virtual y obviamente hay alumnos que nunca les van a llegar dado lo que vos estás planteando. Sí, perdón, una última consulta. Acá dice Sí. Julieta, dice que si van a estar pautadas las fechas para las próximas videoconferencias. Sí, Sí. ya tenemos nosotros el calendario, estamos terminando de ajustar unas fechas para que no haya superposición y mañana a la tarde estimamos que ya van a estar disponibles para que ustedes lo puedan consultar. Revisen el aula virtual en el foro novedades, que el coordinador del ciclo básico a distancia, David Taborda, él va a publicar cuáles son las fechas de esas videoconferencias. De todas maneras, si mal no voy a decir mal, de todas maneras corregime Marcela, en el cronograma de cursado está la semana en la que se dictaría la videoconferencia y lo que se va a hacer va a precisarse el día y la hora. Claro, claro, la semana ya está, creo que lo único que faltaba de precisar era si se podía en ese día, en esa hora, y precisar la parte práctica que tiene otro horario, los chicos que los tutores van a dar en otro horario y van a estar los tres juntos, y bueno, faltaban, digamos, pero se dan en esas semanas, es decir, de lo que está en el cronograma, de eso no se estaría modificando, sino definir el día, nada más. Bien. Dentro de esa semana. Bueno. Aprovecho la última, antes de dar por cerrado, es que quienes cursen otras materias a distancia, además de Introducción a la Administración, también van a tener el calendario de las videoconferencias publicado mañana a la tarde. Bueno, Víctor, gracias por todo, siempre mil gracias por estar ahí y pendiente de todo, y bueno, nosotros llegamos acá hasta el final, nos hemos excedido un poquito en tiempo, pedimos disculpas, y bueno, creo que nos vemos nosotros el jueves que viene, si no me equivoco, para la segunda videoconferencia del capítulo 2. Bueno, un abrazo a todos, también Jerónimo, muy buena semana para vos, y nada, seguimos por el aula virtual, cualquier duda que haya, y yo con Víctor para solucionar. Nos vemos. Beso a todos, chao, chao.